Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Tenemos aquí a Irene Solá de España y a Cristina Pilar Quintana de Colombia y vamos a hablar hoy, si a ellas les parece bien, sobre cómo escriben. No vamos a hablar tanto sobre sus libros, porque bueno, durante el festival se va a hablar sobre ello. A mí me gustaría saber cuál es vuestro proceso creativo. ¿Cómo hacéis para escribir? ¿Tenéis algún tipo de hábito, algún horario fijo? Claro, sí. Yo estudié Bellas Artes en Barcelona, aunque luego me marché a Reykjavik a terminarla ya. Y yo tengo la sensación de que mi manera de escribir, mi manera de trabajar, bebe mucho de metodologías del arte o de las cosas que yo escribí formándome como artista. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para mí la parte del proceso de escritura es como la más, no sé si importante, pero sí la parte durante la cual el libro está vivo y yo estoy viviendo dentro de él. Y eso quiere decir que yo empiezo un proyecto sin saber qué proyecto o qué libro voy a escribir. Yo empiezo un libro sin haber decidido cómo va a empezar, cómo va a terminar o qué va a pasar en ese libro, sino que lo que yo hago es empezar preguntándome qué me interesa, empezar preguntándome qué preguntas quiero hacer, qué cosas quiero investigar, qué ideas quiero trabajar a lo largo de los próximos meses y probablemente años. Así que para mí el proceso de escritura empieza con investigar, empieza con leer mucho, empieza con viajar y ir a los sitios donde creo que voy a situar la novela, empieza por conocer a gente, ir a buscar a expertos o a personas que saben cosas que yo no sé. Y a medida que voy, ¿no?, como tirando de los hilos y voy haciendo esta parte de investigación, pues empiezo a jugar con los materiales que voy encontrando, a escribir. Y a veces digo que un poco lo que yo hago es construir una piscina que voy llenando de conocimientos, de anécdotas, de informaciones diversas, de experiencias. Y cuando hay la suficiente agua para tirarme y empezar a nadar, pues me tiro y empiezo a nadar, y nadar es escribir. Pero sigo siempre metiendo más agua en esa piscina, ¿no? Porque cuanto más agua hay, más, ¿no?, como más profundo puedes como sumergirte y nadar. Así que un poco es como lo hago, y luego sí, esperar un rato y luego comentamos de horarios o de maneras más prácticas de abordarlo. Bueno, yo tenía yo escribía con unos cuadernos, tenían que ser rayados y cierto tipo de lapiceros, y escribía de noche, y la casa tenía que estar ordenada, y una serie de rituales tremendos, hasta que tuve un hijo. Después de que tuve un hijo, escribí una novela en el celular mientras durante la siesta le daba teta, ¿no? Y ahí ya recuerdo que tengo una foto que me tomó una amiga escritora cuando estaba Salvador, mi hijo, muy bebé, y estoy en el computador con un bebé acá en el portabebés, y yo escribiendo así, ¿no? Y ahora escribo cuando se va al colegio. Entonces yo pienso que si tenemos rituales de escritura es un lujo, y es porque podemos permitirnos ese lujo, ¿no? Yo ya me di cuenta que puedo escribir casi de cualquier manera. Y en cuanto como al proceso creativo, yo siempre creo que nos inventamos como una genealogía o un mito fundacional de una novela, porque en realidad no sabemos cómo pasó, ¿no? Siempre es magia. Yo tengo siempre muchas libretas y ahí voy anotando ideas. Y de repente una de esas ideas le abro una libreta para ella sola. Y a veces no pasa nada y la boto a la basura porque no funcionó, pero a veces lleno la libreta. Y a veces tengo 3 libretas. Y cuando ya tengo 3 y ya hay un universo, un personaje, y yo sé qué estaba haciendo cuando tenía 5 años, así la novela sea de cuando ya está viejita, yo sé que estaba pasando los 5 años.
cuando ya conozco esa historia y ese personaje y los puedo ver, ahí empiezo a escribir en el computador. Entonces creo que somos diferentísimos, porque soy súper metódica, yo sé qué va a pasar al principio, por la mitad, al final, y sigo ese método muy juiciosa. Me pasa que empiezo a escribir una novela así, y luego no escribo esa novela. Pero me toca parar y hacerle el mismo proceso a la novela nueva que sí estoy escribiendo, digamos. Bueno, eso, no sé qué más. Y Irene, en tu caso, con tanta información que recopilas, ¿no te pierdes dentro de esa piscina de información? No, o sea, la información está allí, pero la información acaba siendo como hilos que tú has ido a buscar, ¿no? O sea, y a mí una cosa que me gusta mucho es la sorpresa dentro del proceso tanto de investigación como de escritura, ¿no? Eso, llegar a sitios, llegar a ideas, llegar a historias, llegar a personas que no te habías siquiera imaginado o sido capaz de imaginar cuando empezaste ese proceso. Luego, ¿no? Yo hablo de toda esta información, pero en el fondo no deja de haber una figura de autor, de artista, de como quieras llamarlo, ¿no? Alguien que va tomando las decisiones, alguien que va pues decidiendo qué forma parte y qué no, de una manera que a mí siempre me parece una mezcla entre algo muy mental, muy intelectual y muy instintivo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, yo también escribo muchas libretas y en las libretas voy escribiendo todo lo que puedo, todo lo que me llama la atención, ¿no? Me estoy leyendo un libro y algo me interesa, lo escribo, estoy hablando ¿no? He ido a conocer a una persona lo que me puede ayudar y transcribo parte de la conversación cuando llego a casa, escribo las ideas, escribo todo. Y con los años me he ido dando cuenta de que es muy importante escribirlo todo, porque hay cosas que en el momento en el que te llegan no eres consciente de que te van a servir o de que las vas a usar para la novela, ¿no? Y a veces cuando pasa una cosa de estas, no lo sabes, se queda como allí en algún lado y meses después estás escribiendo la novela y dices, vale, wow, ahora entiendo, ¿no? Como eso que pensé, eso que encontré, eso que escribí, eso que me dijeron, encaja aquí, ¿no? Tiene sentido aquí. Así que sí que aprendí a volcarlo todo, a escribirlo todo y ir con mucha paciencia, ¿no? Como una cursa de fondo, ir entendiendo el proyecto. Para mí es como muy importante escuchar al proyecto y entenderlo, ¿no? Y eso requiere paciencia, requiere tiempo, requiere vivir dentro de él y irle dejando ¿no? Como que tome su sitio, su forma, que se coloque, que pida lo que tiene que pedir ¿no? y que se vaya formando. A mí, bueno, me sigue sorprendiendo la capacidad que tenéis de acordaros dónde está, en qué cuaderno y tener, no sé, ¿tenéis algún tipo de sistema de catalogación, de archivo o algo? Porque ¿cómo os podéis acordar de algo que os ha dicho alguien y que habéis transcrito? ¿Eso cómo se almacena en la memoria? En mi caso yo he ido construyendo una especie de código de símbolos, de flechas o de maneras de escribirlo en la libreta. Yo tengo las libretas y a la vez también tengo pues documentos de Google Drive, en mi caso. Antes era hace unos años de Word, pero Google Drive me funciona bien porque es ese Word que puedes abrir desde cualquier sitio del mundo, aunque no tengas tu ordenador, ¿no? Como tú decías, escribiendo desde el móvil, si de repente si te ocurre algo. Y luego eso, intentar, o sea, hay un tema de a veces pasarte media hora buscando algo, sí, eso puede pasar. Por eso es importante, en la medida que puedas, de ordenarte, pero sí, de eso yo creo que se aprende con el tiempo y a la vez cualquier día te pasa que dices, ay, ¿eso dónde está? Y te pones a mirar libretas y al final lo pones. ¿Y a ti te pasa algo parecido, Pilar, o tienes otro sistema? Yo soy muy metódica, entonces yo tengo unas libretas para unas cosas y otras para otras. Y tengo, digamos, un cuaderno donde anoto los libros que me leo y las citas que saco de los libros que leo, ¿no? Pero sí es difícil buscar porque es como en qué año leí tal libro, que ahí tengo una cita sobre los sueños que quiero encontrar. No es difícil y uno puede pasarse de verdad mucho tiempo buscando eso. También es bonito buscar. Es bonito buscarlo, encuentras claro. Otras cosas Y yo tengo colores también que me guían y flechas y eso, ¿no? Entonces parecen unas libretas, son unas libretas muy trabajadas como de
niña juiciosa de colegio un poco. Algo que quería agregar, que se me olvidó decir, es que el proceso para mí no termina con la novela. Cuando yo tengo el primer borrador de la novela, ahí tengo eso, no la novela, sino el primer borrador de la novela. Y creo que en el proceso creativo, esto se nos olvida hablar mucho de esta parte, pero yo creo que uno debe ser el primer buen lector de su novela y poderse alejar y leerla como un lector. Y ahí uno descubre lo que quería contar, ¿no? Yo puedo tener un plan y tengo una historia y sé qué voy a poner, pero yo descubro lo que escribí cuando está hecho. Y con eso ya puedo reescribir para convertirla en la verdadera novela que va a ser publicada, ¿no? Y me demoro mucho reescribiendo y hago muchos manuscritos de todos mis textos. Sandra, por ejemplo, es testigo y a ella le ha tocado, digamos, leerse varios borradores, que es una tarea, pues, no sé, mi esposo y Sandra son las únicas personas en el mundo que tienen paciencia para hacer eso, pero pues a mi esposo porque le toca, ¿no? Y a Sandra también. No es por gusto ni por placer. Y una pregunta te hago ahora yo, ¿y cómo lo haces para tomar ese espacio, esa distancia con tu propio texto, para, como ¿no? decías, para leer tus propios textos como si fueras una lectora y no quien los ha escrito? ¿Tú cómo tomas esa distancia? Yo creo que hay tiempo, ¿no? 3 meses puede pasar, y luego me pongo a hacer otra cosa, como escribir cuentos, revisar algo que tengo que revisar, trabajar, no sé, yo trabajo de editora en un proyecto del Ministerio de Cultura, entonces me entrego a eso, me voy de vacaciones y luego vuelvo y ahí encuentro la distancia, ¿no? Pero hay cosas que uno nunca puede ver. Yo tengo un amigo que se lee mis manuscritos, no todos, sino el manuscrito último, antes de que yo lo publique, como la última revisión, él las lee, y él dice que somos como un escarabajo, como un Volkswagen escarabajo, que hay un espacio que es un espacio ciego, y que ahí necesitamos esos otros lectores que te digan, oye, no estás viendo tal cosa, esto se te cae, aquí no está funcionando, ¿no? Yo a este proceso de convertirte en tu propia lectora, de alejarte del texto, lo llamo enfriar los ojos, ¿no? Y siempre digo, yo necesito en un momento dado que se me enfríen los ojos. O sea, cuando estás escribiendo un texto, estás tan metida dentro de él, lo tienes tan cerca de la cara que a menudo estás leyéndolo sin leerlo porque sabes perfectamente lo que pone. Y por lo tanto estás como... Y también está bien eso porque tal vez estás buscando otras cosas en esas lecturas. Pero para mí enfriar los ojos significa esto, ¿no? Como encontrar la manera de leerlo casi como si lo estuvieras leyendo por primera vez. Sí. Y para mí funciona también a base de pasarme pues X tiempo sin abrir ese documento, a poder ser viajar, ¿no? Como que se enfríen los ojos realmente y luego volver, ¿no? Como a acercarte al texto de esta manera, ¿no? Como de una manera más fría en el mejor sentido de lo frío, o sea, con una perspectiva que te permita decir, no, esto funciona y esto no. Y aquí se desarma, aquí está desarmado. Fue fantástico. Sois muy críticas con vosotras mismas y a veces no paráis un poco el proceso o no os pasa. A ver, como muy críticas con vosotras mismas. Pero yo creo que hay que serlo. Uno tiene que ser el crítico. Uno tiene que ser el crítico más duro y al final, ya ya lo terminé y ya estoy terminada, estoy seguro, y que ya Sandra viene y me dice, no, pero mira que y yo no, ya no. Silencio, se va. ¿No? Sí. Yo creo que hay que llegar a eso, pero yo creo que sí, yo creo que hay muchos autores, no voy a decir quiénes, que son muy indulgentes consigo mismos y que sacan borradores y no novelas terminadas. Y que yo digo, si hubiera terminado eso, hubiera sido una gran novela. Pero me parece que se apresuran y la publican porque no son críticos. Entonces yo sí prefiero ser como mi peor crítica, mi crítica más dura, a que me pase que pasar algo que no está terminado, ¿no? ¿Pero sufres durante el proceso? Pues sí, es como, o sea, ahora me gusta más correr, es como, a mí yo corro y a veces corro distancias largas, ¿no? Cada 15 días puedo correr 20, 22, 18 kilómetros, y al principio es cuando corría esos periodos así largos, yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¡Qué horror! Me voy a morir acá.
eso ya es más fácil y lo disfruto. En cambio la escritura siempre es, ¿qué es esto? ¿Qué pereza? Porque estoy escribiendo, porque no fui campesina, o porque tengo esta ambición de la escritura, ¿no? ¿Por qué necesito? Sí, me parece que es muy sufrido el proceso. Y quería agregar algo sobre lo que vos decías de eso de ampliar los ojos, que me pasó ahorita que estoy escribiendo algo, y es que tuve que parar. Iba súper rápido, como cuando uno ya va llegando a la meta y dice, ya lo estoy logrando, y no quería parar, pero me tocó parar porque hubo una obra en mi casa y la casa estaba destruida y los obreros salían de un cuarto como si hubiera habido una catástrofe nuclear y todo se llenó de polvo y me tocó parar 3 semanas y yo quería retomar en el punto que había puesto y seguir con ese ritmo que iba y no pude porque empezó a parecerme que todo el libro estaba mal. Entonces dije, voy a leer el último capítulo, pero no fue suficiente. Entonces tuve que empezar y ahora empecé a revisar desde cero el libro, voy por la página 12 revisando y cortando, puliendo. Y es un trabajo difícil, ¿no? Y yo llamé a mi amigo Antonio, con el que siempre hablo, y le digo, mira lo que me pasó, y me dice, así es. Y yo, bueno, sí, así es, ¿no? No debo aquí echarme la pena de decir que no sé escribir, es un proceso duro. Como que cuando yo terminé mi primera novela y la publiqué, dije, ya aprendí a escribir, así se hace una novela. Fui a hacer la segunda y mentiras, no sabía nada, tenía que aprender a escribir la segunda novela. Y ya, pues después de 6 libros publicados, sé que uno no aprende a escribir, sino que uno tiene que aprender cada novela, cómo se hace esa novela. Estoy muy de acuerdo con eso, totalmente. Sí. Y cuando un editor os pone una fecha de entrega, en 3 meses, 4, un año, tenéis que entregar ¿esto cómo lo gestionáis? En mi caso funciona un poco distinto, o sea, para mí el proceso, como os decía, es muy importante. Y yo sí que siento mucha exigencia por mi parte en el proceso, pero también para mí el proceso es un proceso de aprendizaje y también muy a menudo de goce, hasta te diría. No quiere decir con eso que no haya momentos de todo tipo, pero sí hay como ¿no? unas ganas de disfrutar y de aprender en ese proceso, y creo que cada novela necesita su propio tiempo, sus propios ritmos, esa cosa que comentabas, de que tienes que aprender a escribir cada novela, y para mí tienes que entender qué novela estás escribiendo en cada caso. Por lo tanto, yo le doy al libro todo, o intento darle todo el tiempo que necesita antes de cerrar, ¿no? una fecha o decir llegamos para este día. Sí, eso es como porque me parece como muy importante que el libro tenga el tiempo que necesita y el espacio que necesita. Es que yo creo que tenemos una idea de un trabajo con el editor que ya no pasa. Como que tenemos la idea de que el autor llega con su manuscrito y se sienta con el editor y él le dice acá y cortamos y seguimos y vete a escribir otra vez, ¿no? Y yo creo que ese trabajo se ha simplificado mucho porque los editores todo el tiempo están corriendo. Ya no hay un editor que tenga tiempo de dedicarse a un solo libro, 6 meses para sacarlo adelante. Entonces yo pues me di cuenta de eso y yo llevo los libros terminados. No quiere decir que no haya trabajo de edición, lo hay, pero lo que falta por corregir ya es, como decimos en Colombia, papitas, fácil, ¿no? Ya es lo menos. Y yo creo que ahorita muchos agentes, y lo hemos hablado mucho con Sandra, están funcionando más como editores, son los que fichan a los autores nuevos, los que los leen, los que trabajan con el manuscrito hasta que esté terminado, que los propios editores. Y creo que es porque es un negocio y porque el negocio se ha vuelto rápido y porque se sacan muchos libros al año, porque hay editoriales independientes. Y quizás en las editoriales independientes pueden hacer un trabajo más personalizado con cada autor, pero en las editoriales como las nuestras es muy difícil que un editor se pueda sentar con vos a hacer este trabajo, ¿no? Entonces a mí me parece que pues yo jamás voy a poner una fecha, ¿no? O que ellos me pongan una fecha para entregar. Yo entrego cuando la novela esté lista y no sé, o sea, claro, a mí me preguntan ¿cuándo va a estar lista? Y yo digo, no sé, dentro de un año, y dentro de 6 meses ya, ¿cómo vas? No sé, dentro de un año. Y ellos me preguntan si ya la terminé, y si no la he terminado, pues no la he terminado.
Bueno, vamos a volver otra vez al tema de las rutinas de escritura, horarios y demás. Me gustaría saber cómo trabaja cada una. Empezamos por Pilar. Yo ahorita mi hijo se va para el colegio, duermo 1 o 2 horas más y trabajo de 9 o 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego salgo a correr, mi hijo llega del colegio, soy mamá. Ese es en el mundo ideal, ¿no? Pero también viajo mucho. Y eso es como, si yo pudiera hacer eso todos los días de mi vida, sería la mujer más feliz. No puedo hacerlo todos los días, pero sí cuando estoy en Bogotá trato de proteger mi rutina al máximo para poderlo hacer así. Algo parecido en mi caso. Yo separo un poco, ¿no?, el tiempo entre el tiempo en el que estoy en casa trabajando y decidiendo, ¿no?, exactamente cómo me gestiono el tiempo, y luego la parte, el tiempo en el que estoy viajando o haciendo cosas ¿no?, más públicas, más de hablar en público, que para mí son cosas que tienen dos energías muy distintas, ¿no? En una estás hacia adentro escribiendo y concentrándote y conectando con el proyecto, y en el otro caso estás hacia afuera hablando del proyecto y hablando con mucha gente distinta y viajando, etc. Pero cuando estoy en casa trabajando, pues sobre todo trabajo de mañanas, la parte creativa yo es cuando estoy más despierta por la mañana, así que me levanto y desayuno, etcétera, etcétera, pero enseguida como a partir de 8:30, 9 me pongo a trabajar hasta la hora de comer. Y luego por la tarde hago cosas menos creativas, pues desde responder emails, pasando por pues ir a caminar o ir a nadar o hacer yoga o lo que sea, y también leer, bueno, y todas las cosas que se tienen que hacer en la vida, que son muchas. Y me está pasando a mí en los viajes que yo trato de replicar la rutina de la casa, ¿no? Tener las mañanas para trabajar y las tardes para correr, y luego por la noche los eventos, ¿no? Trato de hacer eso. ¿Te funciona? ¿Puedes escribir, puedes trabajar cuando estás viajando? Si no lo hago, ya no podría escribir, ¿no? Entonces me tocó organizarme y hacerlo, y también porque ya tengo 51 años y ya, no sé, a tu edad era más loca y quería salir y rumbear y conocer la ciudad. Ahorita no, ya quiero trabajar, estar tranquila, sí. Bueno, ¿y cómo empezó vuestra andadura en la escritura? ¿Cómo empezaste a escribir desde pequeñas, más adelante? ¿Cómo fue? Yo escribí mi primera ficción a los 7 años, en primero de primaria, que es cuando aprendemos en Colombia a leer y a escribir. Y no paré, ¿no? Y a los 14 dije, yo quiero ser escritora. Y todo lo que hice en mi vida siempre estuvo como encaminado a convertirme en escritora. Una niña no dice quiero ser escritora porque no es una profesión sexy, digamos, pero sí a los 14 ya sabía que eso era lo que quería hacer. Y a mí me sorprende mucho que tan joven yo ya supiera lo que quería hacer y que no hubiera cambiado, ¿no? Es la relación más constante de mi vida. Mi exmarido una vez en una pelea me dijo, ¿pero qué es más importante, la escritura? Y yo, ¡obvio que la escritura! ¿No? Ha estado siempre y va a estar siempre. Y él me miró como, ¡oh! No, para él fue como, me acaban de decir, ¿no? Pero era evidente. Es mi relación más estable. ¿En tu caso? También desde muy chica, desde muy niña, me ha interesado mucho lo que tiene que ver con escribir, también dibujar, también, ¿no?, como todo lo que sea creativo. Y yo me acuerdo de chiquitita dedicar los veranos a escribir cuentos o pequeñas novelas, ¿no? Y desde entonces pues dedicarle siempre mucho tiempo al escribir, pero también te diré a la creación en general, porque yo no tenía tan claro qué sería la idea del escribir o de la escritora, sino esta cosa creativa, porque estudié Bellas Artes y hice también pues instalación y vídeo y dibujos, pero el texto de alguna manera siempre estuvo allí. O sea, yo me doy cuenta de que en toda mi obra hay como un interés muy profundo por la narrativa, ¿no?, por el storytelling, por lo que se puede hacer con palabras e imaginación, ¿no?, y con lo que se puede hacer o construir en la cabeza y en el cuerpo del otro, ¿no?, como con letras negras encima de papel blanco, lo que puedas conseguir que el otro imagine o que el otro sienta o que el otro piense. Así que el texto y la narrativa siempre han estado allí de manera muy, muy presente.
Y bueno, y como mujeres, ¿qué escribís? ¿Qué tipo de público tenéis? ¿Es más femenino? ¿Un poco de todo? A ver, yo te diría que mi sensación es que es muy de todo. Sí, también te hablo desde la perspectiva, desde la sensación de, por ejemplo, de las últimas presentaciones yo he sacado un libro nuevo en catalán hace un mes y medio, en castellano saldrá en septiembre y estoy pensando en la gente que ha venido a las dos presentaciones públicas que hemos hecho. Y en ese caso te diría muy mezclado y también te diría muy joven, que a veces a mí me pasa que la gente me dice, es que la gente joven ya no lee, los jóvenes ya no leen. Y estos 2 días pensé, ¿pero qué dice la gente? No, sí, mira, pero sí está lleno de gente joven también. Sí. Y el último club de lectura que hice había más señores que señoras, que a veces pasa en los clubs de lecturas que hay muchas señoras. En los clubs de lectura sí es verdad, muchas señoras, pero el último que hice en Dublín había más hombres que mujeres, así que no te sabría decir cómo hacer un titular sobre todo por los jóvenes. ¿En tu caso, Pilar? Yo creo que es difícil saber quién lo lee a uno, ¿no? Si juzgamos por las firmas de libros, ahí hay más mujeres que hombres, pero hay de todo tipo de gente, ¿no? Como gente joven. Yo veo muchachos y muchachas muy jóvenes que van a que les firmen los libros, pero también señoras mayores. Yo creo que yo intuyo que yo no tengo un público de lectores, por ejemplo, no sé, el que lea a Juan Gabriel Vázquez, yo no creo que son como señores blancos heterosexuales, el señor colombiano leyendo el periódico en su casa. Yo intuyo que esos señores no me leen, pero después del premio Alfaguara, muchos amigos de mi papá que son ese señor fueron y compraron mis libros, ¿no? Se fueron a comprar La Perra antes de que saliera Los Abismos, porque dijeron, de pronto esta muchachita, ¿no? Pues si le dieron el premio escribe bien, ¿no? Por fin pudieron creer en mí, entonces yo creo que eso hace que se amplíe el público, pero mi sospecha es que hay unos lectores muy egoístas que es ese tipo de lector, ¿no? Pero en las firmas yo veo todo tipo de gente también, en su mayoría mujeres. ¿Y en las firmas tenéis alguna anécdota, alguna situación así graciosa que os haya pasado últimamente con algún lector? ¿O alguien que se haya identificado con vuestros textos? Sí, pasan cosas divertidas, ¿no? En las firmas, gente que te cuenta sus historias o su relación con el libro, cómo conectar con el libro. Yo me acuerdo de no hace tanto, un chico y una chica que me vinieron y me contaron que se habían enamorado leyéndose en voz alta mi último libro. Eso es lo que dijeron, pero vinieron por separado, o sea, un día, en una ocasión vino uno y luego estaba de viaje en otro lugar y vino ella y yo me acordé de, un momento, esta historia me suena, y eran ellos dos, o sea, cosas así sí pasan, ¿no? Cuando hablas con los lectores. A mí no sé, es que los lectores son muy locos a veces, ¿no? Llegan. En todos los eventos de escritores siempre hay como el panelista espontáneo que dice, más que una pregunta tengo un comentario, y hay unos que son muy locos. Pero me ha pasado, por ejemplo, personas que piensan que yo soy las personajes de mi libro. Hace poco vino uno y me dijo, ¿cómo está Yesenia ahora? Y yo, ¿cuál Yesenia? Y me dice, la empleada de tu casa. Y yo, era la empleada de Claudia, no mía. Ella no existió. Y él era como, estaba como un poco ofendido de darse cuenta que era toda una mentira, ¿no? Y yo, o sea, mucha gente piensa que simplemente uno cambia los nombres y tal. Y me ha pasado, no sé, mis compañeras del colegio que siempre pensaron que yo era una loca y que tenía una vida loca y desordenada. Después de que me ganara el premio Alfaguara, querían que nos reuniéramos y que hiciéramos un Zoom para que yo les contara qué partes del libro eran verdad y qué partes no. Y yo, de verdad, ¿ustedes piensan que yo me voy a reunir con ustedes a hablar de esto? O sea, no va a pasar. No sé, este tipo de cosas. Bueno, y mira, ya que estamos hablando sobre los personajes, ¿cómo los creáis? ¿Tenéis algún patrón fijo para crear los personajes? ¿Os inspiráis en gente que conocéis, como hacen muchos escritores?
¿Cómo haces eso? Creo que era, tal vez me estoy equivocando ahora con la cita, pero creo que era Faulkner que decía que un escritor o una escritora roba o agarra de 3 sitios distintos cuando trabaja. Él decía, ¿no? Por un lado, pues la imaginación, ¿no? Lo que es capaz de inventarse, pero luego está lo que agarra de su propia vida, ¿no? De sus experiencias personales, y luego hay una tercera parte que es lo que les quita a los demás, ¿no? Lo que o escucha que le ha pasado a alguien o tal y cual. Con mis amigos siempre tenemos esa broma en que si está pasando algo divertido, si alguien nos está contando una anécdota especial, ¿no? Como siempre hay las miraditas que van hacia mí. Estás tomando notas. Pero más allá de todo esto que es como anecdotario, a mí los personajes muy a menudo me permiten o me sirven para, o sea, no solamente como para contar su historia, sino para reflexionar, ¿no? Para ahondar en ciertos temas o en ciertas ideas en que estoy trabajando. Así que los personajes los voy desarrollando de la mano de estas intenciones, ¿no? Como por un lado, evidentemente, yo te estoy contando una historia y quiero que tú disfrutes con esa historia que te estoy contando, con ese goce primero del que te cuenten un cuento, pero luego de la mano de eso, ¿no? En mi manera de trabajar hay siempre como las capas sobre todo de reflexión y de preguntas alrededor de muchas cosas distintas que yo estoy colocando allí para ir pensando, ¿no? Alrededor del mundo y de todo. Así que los personajes me permiten en muchos casos hacer eso, y a medida que los voy construyendo, los voy entendiendo, y un poco como pasa con los libros, ¿no? Para mí es importante ir entendiendo el personaje en profundidad, ¿no? Y como darle su tiempo, darle su espacio para no como no darle prisa, sino ir escuchándolo y ir como entendiendo quién es y dándole ese espacio que hace que sea, evidentemente no real, pero que sea, ¿no? que tenga, pues, que sea en 3D, digamos, y que se desarrolle. Y muy pronto te das cuenta de que si ese es su nombre, es que es su nombre. O sea, no puedes agarrar y cambiarle el nombre a alguien, o te das cuenta muy rápido de que hay cosas que sí que haría y otras que no que haría, ¿no? Y tienes que ir como entendiendo y como respetando eso. A mí cuando se me cae alguna historia que estoy escribiendo, generalmente es porque no logro conocer al personaje, ¿no? Como que estoy trabajando en una historia pero la personaje ¿qué hace? ¿De qué vive? Y no logro responder eso y ya, no pude hacer esa historia por ese detalle. Tengo la historia, es interesante, el universo creativo está bien, pero no logré armar ese personaje, ¿no? Y yo los veo y existen, ¿no? Son como, están ahí, los conozco profundamente. A veces yo pienso que yo hago como unas postales de las cosas determinantes en la vida del personaje. Y hay personajes que aunque yo no haya escrito sobre su infancia, yo sé qué le pasó en su infancia para que a los 25 años haga esto, o para que a los 40 se haya ido a vivir a la selva, o para que, ¿no? Y son como unas postales de los momentos importantes de ese personaje, y generalmente eso me sirve mucho para crearlo. Yo trabajé cuando me gradué de la universidad como guionista de televisión, y nos enseñaron un poco eso, hacer la Biblia del personaje. Y yo me acuerdo trabajar en mis personajes de televisión, hacer esa Biblia, pero yo la sentía que era gratuita porque yo le ponía que había tenido varicela a los 4 años, pero luego la varicela no servía para nada. Y lo que hago ahora es que esas postales sí son determinantes en la vida, ¿no? Y hacen que el personaje se crea y exista. Muy bien. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a preguntas de público. No sé si hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta. Estaba escuchando un poco el tema del bloqueo creativo y bueno, yo a veces escribo un poco y a mí me ha pasado un poco lo contrario a lo que decías. Tú mencionabas como que te bloqueabas a veces por el personaje porque llegaba un punto en el que no le conocías, no podías avanzar mucho más
o profundizar, ¿no? Para conocerle. Y a mí me pasaba lo contrario, lo que tú mencionabas de que tu universo creativo o lo que querías transmitir o esa historia que a ti te gustaría contar y reflexionar, a mí a veces se me acaba quedando corta o acaba encontrando como un final demasiado pronto. Y entonces me ha pasado que he dejado de escribir esa historia que quería contar y hacer otra. Entonces no sé si a vosotras os ha pasado que quizás habéis guardado en la recámara alguna obra pues, que tenía un buen principio, pero que habéis dicho, pues necesito una pausa y luego lo habéis retomado o lo habéis tratado de retomar, pero no ha seguido fluyendo. El 90% de mis historias terminan en la basura. Y es por eso, porque no llego a completarlas. Es un milagro cuando una de esas ideas en un cuaderno se lleva a cabo. A veces el proceso es más rápido porque solo escribo la idea y nunca se lleva a cabo. Pero yo he estado trabajando 2 años en un manuscrito que al final me di cuenta que eso no funcionaba, ¿no? Y es muy duro, es duro, pero yo creo que así es, ¿no? Que es normal que las historias, que trabajemos en historias fallidas. En mi caso, también es un poco distinto porque yo no tengo la sensación de haber parado y apartado proyectos en el sentido de que como mis proyectos se van transformando, ¿no? Tal vez en otra cosa. Sí que creo que, o sea, yo creo que el proceso creativo tiene muchas formas, muchas maneras de aparecer y creo que el bloqueo, lo que podemos llamar bloqueo, ni tan siquiera tiene que ser algo malo. O sea, simplemente date el espacio, date el tiempo y si ahora eso no está fluyendo, si ahora eso mismo no te está interesando, trabaja en otra cosa, ¿no? Y empieza otra cosa, o lleva 2 cosas paralelas, o lleva 3 cosas a la misma vez, ¿no? Para mí como el momento final, ¿no? el terminar el libro, es un momento que como que no es el que estoy buscando cuando estoy escribiendo, que casi tiene un punto casi de triste, en tanto que ya no podrás vivir más dentro de esa novela. Tendrás que decir adiós a los personajes y al mundo que has construido. Por lo tanto, mi sensación o lo que yo te diría es disfruta mientras estés dentro, aunque a ratos sea desagradable o aunque a ratos digas, jo, es que no sé por dónde voy, o aunque a ratos digas, es que no me gusta, porque ¿no? si lo terminas o si lo apartas y nunca vuelves a él, no volverás a vivir allá adentro, o sea que todo eso no vas a sentirlo ya más. Así que, no sé, y deja que se transforme también. Tú habías pensado que sería una cosa y va a ser otra. Bueno, pues está bien. Me ha pasado un poco también eso, de empezar más bien relato, novela y trasladar esa idea luego a un poema, por ejemplo, también. Pero sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Por qué escriben? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacer de otra manera? Yo para aprender y para pasármelo bien. Yo definitivamente no para pasármelo bien. A menos que sea masoquista. No, yo no sé, yo no tengo ni idea por qué escribo. No, pero intuyo. Esa primera historia que escribí era de un payaso que tenía la cara pintada de risa, pero le habían pasado unas tragedias horribles porque se le había quemado la casa, la mamá se le había muerto. Imagínense las tragedias en las que puede pensar una niña de 7 años. Y yo creo que era porque yo veía que en mi ciudad y en el círculo, en el colegio, en la familia, en el círculo de los amigos donde yo me movía, había bastante distancia entre lo que de verdad la gente sentía y pensaba y las fachadas, las poses, lo que decían hacia afuera. Entonces yo creo que en esa niña se operó como una cosa de decir, yo necesito entender esto, porque la gente piensa y siente una cosa y dice otra. A entender. Yo creo. Yo lo que te decía, yo para aprender y para aprender, que se parece mucho a entender en realidad, o sea que no estamos allí como con conceptos parecidos, y para pasármelo bien, o sea, para disfrutar, que no significa eso estar, no sé, no os imaginéis allí jajaja, jijiji, mientras estás tecleando, pero sí que hay
un goce en la reflexión, ¿no? Un goce en el construir historias, un goce en el construir personajes y mundos, un goce en el estar pues, pensando y reflexionando sobre ciertas cosas y encontrando la manera de hacer eso, pero en una arena, en un terreno creativo. Eso a mí me encanta. es- Planear la historia es- y corregirla me encanta, pero escribirla no. No, eso lo haces distinto, porque a mí la parte de corregirla y de editarla me gusta, pero ya voy estando más afuera del texto, o sea, es más de cirujano casi, o de persona que está editando una película, pero que ya no está filmando la película, está cortando y pegando el material. Y es muy interesante y es muy creativo y me gusta, ¿eh? Pero para mí es otra. Y tenéis una idea, vale, ¿cómo sabéis que va a ser una novela y no un cuento? O al revés. Trabajando. Trabajando. Yo intuyo cuando la historia es de cuento y cuando es de novela, pero el cálculo me ha fallado. Mujer. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí. Sobre alguna de las obras que habéis escrito, sobre todo las que escribisteis más en el pasado, ¿no? Hace más tiempo, ¿seríais capaces de retocarlas, cambiarlas en gran parte? Porque imagino que ahora las ves desde un punto de vista diferente a cuando las escribisteis hace 10 o 20 años, no sé. ¿Cambiaríais mucho de ella cuando la volvéis a leer o no? ¿O la veis como algo terminado y cerrado, como fue creado? Yo hice un manuscrito de una novela que no publiqué y muchos años después la leí y se convirtió en un cuento, y el cuento existe. Entonces la respuesta es sí. Pero de algo publicado no creo, no sé, puede ser, no sé. Por ahora no me ha interesado, pero ¿quién quita? Yo pienso, no sé qué escritor decía que siempre escribía la misma novela de diferente manera. Yo también pienso que estoy escribiendo la historia del payasito de diferente manera cada vez. Yo, claro, mi primera novela se publicó en 2017, o sea que no, tampoco, ¿no? Como no puedo ir tan atrás. Pero te diría que las que, ¿no? Lo que está publicado, yo te diría que no, que responde a lo que yo estaba trabajando en ese momento, que responde a quién yo era en ese momento. Y, ¿no? Y que lo publiqué cuando tuve la sensación de que lo que quería decir y lo que quería investigar y lo que quería hacer con esa historia estaba hecho. Así que está hecho. Sí que, ¿no? Así que yo también tengo esta sensación de que hay ciertos temas que son mis intereses y que van estando allí de una manera o de otra en muchos de mis trabajos, y que por lo tanto seguiré explorando ciertas cosas de distintas maneras y para ¿no? y con distintos finales probablemente, pero mirando hacia el futuro, mirando hacia los nuevos proyectos, los que ya están, ahí están, muy tranquilos. ¿Alguien más? Yo quería también comentar otra cosita, preguntar que desde el momento que bueno, ambas habéis aludido al tema del viaje, ¿no? Como algo importante en vuestra vida y también a la hora de producir después, ¿no? ¿En qué medida el viaje que sirve también para promocionar un libro o para presentarlo o para entrar en contacto con el traductor en cierta lengua, en qué medida enriquece también vuestra producción ese tipo de viaje que no es el viaje de ocio puro, aunque puede convertirse en ocio también este tipo de viajes como el de ahora en Grecia, y también desde el momento en que vuestra obra se pasa a otra lengua, hasta qué punto, en qué medida el público, ese potencial público lector en otra lengua, con otro bagaje cultural y con otra dimensión y con otra, digamos, latitud, puede influir en vuestra producción posterior. ¿Se tiene en cuenta ese público? ¿Se tiene en cuenta que la obra está viajando en otras lenguas, está viajando a otros lugares, a otros países? Mira que estos viajes de trabajo para mí no son como turismo ni conocer, es eso, es un viaje de trabajo, ¿no? Y pues cada vez me encierro más
y estoy más en el hotel trabajando y luego salgo y conozco el turismo que hago ahora, lo hago corriendo y es una buena forma de conocer las ciudades en las que estoy, ¿no? Entonces, a mí me parece difícil que estos viajes como que se metan mucho en mi vida, pero claro, es mi vida, seguramente algún día haré algún texto sobre una mujer viajera, pero yo sí que me fui de Colombia a un viaje largo de 3 años con mochila y recorrí Sudamérica, Estados Unidos, India y Nepal y Australia, y ese viaje yo creo que sí me sirvió mucho, ¿no? Y de ahí han salido algunos cuentos, pero sobre todo creo que me mostró como la distancia, ¿no? Me permitió ver a Colombia de lejos y con ojos de extranjera. Me permitió salir de mi país y verlo con una mirada que es la mirada del escritor, y que es una mirada que es un poco más desapegada y es una mirada que tiene distancia con las cosas que le pasó, ¿no? Pude ver como nuestra violencia en crudo, como los demás países no eran así. Y también otra cosa fue que pude ver cuál era el español colombiano y cuál no, ¿no? Y no es solo las palabras, sino de los giros del lenguaje, de la manera como nos entendemos a través del lenguaje. Para eso me sirvió mucho, como esos viajes. Y ahora lo de las traducciones, he tenido en clubes de lectura en otros países, entonces he podido conversar con los lectores y las lectoras y me sorprenden de repente algunas miradas, ¿no? Por ejemplo, en Europa me han preguntado, les parece que, no sé, que La perra es realismo mágico, y yo soy como, no, es realismo puro, pero como hay un indígena que usa medicina tradicional, entonces les parece que yo me inventé eso, ¿no? Pero esa es la realidad de muchas personas que viven en comunidades apartadas en Colombia. Entonces me sorprenden esas lecturas, ¿no? O por ejemplo, también me sorprendió que me dijeran que siendo una escritora latinoamericana y colombiana no escribía sobre la violencia. Y me sorprendió porque, claro, hay una idea de que el escritor latinoamericano es una persona que va a contarnos la historia de la violencia, de las guerrillas, que va a ser una novela política, como ese estereotipo, ¿no? Entonces esperan que seas un escritor latinoamericano, pero además como que no estoy narrando la violencia, claro, no estoy narrando la guerra del ejército contra las guerrillas, eso no lo estoy contando como lo hacen algunos escritores latinoamericanos, pero sí estoy contando las violencias más íntimas, que no necesariamente están hechas de golpes y de sangre, pero que las sufren las personas en las casas, ¿no? Entonces, es interesante acceder a esos lectores porque son lectores alejados de tu realidad inmediata. Entonces, te muestran unos lugares a los que vos no podrías haber sabido cómo se lee lo que escribís. En mi caso, para mí, viajar, sí que hay algo como de que el viajar y hasta el viajar por trabajo te alimenta, ¿no? Como que te va llenando de alimento diverso. A mí cuando estoy viajando por trabajo, pues me interesa conocer otros contextos, me interesa conocer otros autores, ¿no? Y saber qué está escribiendo o cómo piensan su manera de escribir otras personas ahora mismo en otros, ¿no? en otros lugares. También es interesante conocer tus editores internacionales porque entiendes cosas, ¿no? y ves maneras de trabajar muy distintas. Pero también te diré que para mí es muy importante como encontrar una balanza entre el tiempo que estás dedicando a este viajar y a este, ¿no? conocer, y el tiempo que dedicas a estar en casa ¿no? y escribir y trabajar, porque hay muchas cosas que puedes aprender cuando estás viajando, pero hay ciertas cosas que solo las puedes aprender cuando estás concentrada y trabajando en lo que sea que tú estás trabajando, ¿no? Así que para mí como encontrar este equilibrio es muy importante. Y sí, y quería decir algo
algo más al respecto eso sí, de las traducciones, gracias. Y luego, no sé, yo creo que las historias son como muy universales y que lectores de todo el mundo pueden entender lo que sea que estés escribiendo desde un rincón de Cataluña en catalán o desde Colombia. Y eso es, ¿no? Es como, para mí es genial, es fantástico, es mágico, ¿no? Y para mí es muy importante, ¿no? Como he tenido la sensación que tal vez preguntabas por aquí, tal vez no sea así, pero como no cambiar la manera de escribir o las historias que quieres contar, lo que a ti te interesa, pensando en ese lector internacional y asegurándote de que pueda entenderlo todo, o que, ¿no? Que le masticas la comida para estar seguro de que, si no al revés, ¿no? Como tú seguir escribiendo lo que sea que a ti te interesa, lo que sea que tú estás explorando, desde el lugar que tú decidas, con la lengua que tú decidas, porque somos súper capaces de conectar y entender historias ¿no? y contextos y rincones de todos lados. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Irene. Gracias a vosotros.